¿Cómo reconocer y dejar atrás la inseguridad interiorizada? ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti te detiene? No es una voz fuerte, es apenas un susurro, pero ahí está, en cada paso importante que das. Hoy quiero hablarte de esa inseguridad que llevamos tan dentro, que creemos que es nuestra. Pero, ¿y si no lo es realmente? ¿Y si esa inseguridad la hemos aprendido sin darnos cuenta? Esta es mi historia con la inseguridad interiorizada, y quizás también sea la tuya. Comienzo desde el principio. Hace unos años ni siquiera sabía que esa inseguridad existía. Simplemente sentía una constante duda de mí mismo. Una voz insistente que decía, no eres suficiente, no estás listo. Claro, en ese entonces no me daba cuenta. La vida seguía su curso, como si todo estuviera bien, pero un día, casi como por accidente, me encontré en una situación que lo cambió todo. Ese día tenía que presentar un proyecto frente a muchas personas. Hasta ahí, nada especial. Pensaba que estaba preparado, que sabía el tema a la perfección, pero en cuanto me paré frente a todos, mis palabras desaparecieron. Intenté hablar, pero mi mente estaba en blanco. Y no fue solo nervios, sentía que esa pequeña voz me paralizaba, me susurraba al oído que no era capaz, que no merecía estar ahí. Fue como si cada duda, cada inseguridad que había pasado desapercibida saliera de repente a la luz. Y aquí es donde comienza lo interesante, porque al principio pensé que era solo una mala experiencia. Sin embargo, después del evento me di cuenta de algo mucho más profundo. Esa inseguridad no nació de ese momento, no apareció de la nada, no había estado allí desde mucho antes. Solo que nunca la había notado tan claramente. Fue como abrir una puerta que nunca supe que estaba cerrada. Pero entonces, si la inseguridad no era mía, ¿de dónde venía? Ahí es donde realmente comenzó el viaje, porque me di cuenta de que esta sensación de no ser suficiente no surgió espontáneamente. Viene de cosas que me dijeron de niño, de frases que escuché a lo largo de los años, de comparaciones y expectativas no cumplidas. Y lo más impactante es que, sin darme cuenta, había adoptado esas ideas como si fueran mías. Había interiorizado esas inseguridades. Esto me llevó a cuestionarme todo. ¿Qué otras cosas había estado cargando sin saberlo? Y así comenzó el proceso de desaprender, de reconocer lo que realmente me pertenece y lo que no. Y en el fondo, me di cuenta de que no estaba solo en esto. ¿Y tú? ¿Qué inseguridades has estado llevando sin darte cuenta? Tal vez ya es hora de dejarlas atrás. ¿Alguna vez te has preguntado por qué dudas tanto de ti mismo? A veces el problema no está en lo que hacemos, sino en algo que llevamos dentro. Yo lo descubrí de la forma más inesperada, y cuando finalmente me di cuenta, todo cambió. Hoy quiero llevarte a ese momento, porque quizás tú también encuentres respuestas que no sabías que buscabas. Hace un tiempo, empecé a notar algo extraño en mí. No importaba qué tan preparado estuviera, ni cuánto trabajara en algo, al final siempre sentía que no era suficiente. Era como si estuviera atrapado en una rueda sin fin de autoexigencia. Y lo más curioso es que, en el fondo, sentía que eso era normal. ¿Quién no ha sentido inseguridad, verdad? Pero entonces algo pasó. Un día, mientras hablaba con un amigo, él me preguntó, ¿por qué siempre hablas como si te tuvieras que justificar? Esa pregunta me golpeó. Nunca lo había pensado, pero ahí estaba, esa necesidad de demostrar algo, de justificarme. Ese día comencé a cuestionarme de dónde viene esa sensación de tener que demostrar mi valor, porque pensándolo bien, no tenía razón para dudar de mí mismo, y sin embargo lo hacía. Fue como si esa pregunta encendiera una luz. Empecé a recordar momentos en los que había sentido esta inseguridad. Al inicio era difícil ver el patrón, pero luego de reflexionar un poco comencé a darme cuenta de algo. Esta inseguridad no era nueva, ni siquiera era algo que yo hubiera creado conscientemente. No, esta inseguridad era algo que había estado allí desde hace mucho tiempo. Era como una sombra que había crecido conmigo, tan silenciosa y tan sutil, que hasta ese momento nunca la había notado realmente. Y entonces recordé algo. De pequeño siempre me comparaban. Mis logros, mis ideas, incluso mis sueños parecía que nunca eran suficientes para los demás, y sin querer, esa percepción se fue quedando. Lo que en un principio fue solo una opinión ajena, con el tiempo se convirtió en una verdad interna, una verdad que yo había aceptado sin darme cuenta. Esa inseguridad era interiorizada. Es increíble, ¿no? Cómo dejamos que las palabras y las opiniones de otros se conviertan en creencias sobre nosotros mismos, y peor aún, cómo esas creencias empiezan a moldear nuestra vida. Ahora, mirando hacia atrás, puedo ver con claridad cada vez que dejé de hacer algo por miedo a fallar, o cuando le di más importancia a lo que otros pensaban en lugar de lo que yo sentía. Cada una de esas decisiones tenía un mismo hilo conductor, una inseguridad
que había aceptado sin cuestionar. ¿Pero por qué? Aquí fue donde descubrí algo clave. La inseguridad interiorizada es como una semilla que alguien más plantó en nosotros, pero que nosotros regamos y cuidamos sin darnos cuenta. Y ahí estaba la respuesta que había buscado sin saber. La inseguridad no era realmente mía, era de ellos, de quienes proyectaron sus miedos, de quienes juzgaron y compararon sin pensar en el efecto. Entonces, si esa inseguridad nunca fue realmente mía, ¿por qué seguir llevándola? Hay momentos que parecen simples, pero que nos cambian para siempre. Este es uno de esos momentos. Quiero contarte cómo, en un instante aparentemente insignificante, me di cuenta de que la inseguridad que sentía nunca fue realmente mía. Un día estaba en una reunión con colegas de trabajo. Era una presentación importante y sabía que había preparado todo al detalle. Sin embargo, mientras hablaba, noté que mi voz temblaba un poco, que mi mente daba vueltas sobre los mismos puntos, como si buscara aprobación en cada mirada. Parecía que había perdido toda seguridad en mí mismo, aunque yo sabía que había hecho bien mi trabajo. ¿Por qué entonces sentía esa necesidad de justificar cada palabra? Cuando la reunión terminó, me quedé un rato en la sala, ordenando mis cosas, y entonces uno de mis colegas se me acercó y me dijo: ¿sabes? No necesitas convencer a nadie, se nota que sabes lo que haces. Fue una frase que me sorprendió. ¿Convencer a quién? No respondí, pero esas palabras se quedaron conmigo. En el camino a casa, empecé a analizar qué era eso de convencer. Me di cuenta de que, aunque había dado una buena presentación, algo en mí seguía buscando validación, como si necesitara una aprobación extra. Fue entonces cuando algo hizo clic. Llevaba años intentando demostrar algo, pero no sabía a quién. Así que empecé a recordar otros momentos en los que me había sentido igual. Cada vez que tenía que hablar frente a otros, cada vez que se acercaba una evaluación importante, o incluso en conversaciones casuales, siempre estaba esa pequeña voz. Pero esa inseguridad, ese nerviosismo, ¿realmente eran míos? Fue como si en ese momento abriera una puerta a una parte de mí que siempre había ignorado. Y entonces recordé un episodio en mi infancia, uno que parecía insignificante en su momento. Cuando era niño, solía recibir críticas muy duras, comentarios que, aunque quizás venían con buenas intenciones, dejaban una marca. Frases como: ¿estás seguro de que eso es lo mejor que puedes hacer? O: mira, los demás lo hacen así. En ese entonces no entendía cómo esos comentarios podían afectarme, pero ahora todo tenía sentido. Con el tiempo, esas palabras se habían transformado en una voz interna. Sin darme cuenta, había hecho mías esas inseguridades. Las había llevado tan dentro que ya no sabía diferenciarlas de mi propia voz. Y allí estaba la respuesta que nunca supe que necesitaba. Mi inseguridad era un reflejo de palabras y actitudes de otras personas, no un sentimiento propio. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo esto, tomé una decisión. Dejaría de escuchar esa voz interiorizada y empezaría a construir mi propia voz, una voz segura y auténtica. Fue liberador, como soltar una carga que había llevado encima por años sin darme cuenta. Y ahora te pregunto, ¿cuántas de las inseguridades que llevas contigo en realidad no te pertenecen? Cambiar una voz interiorizada no sucede de la noche a la mañana. Fue un proceso lleno de pequeños pasos, pero cada uno me acercaba a esa seguridad que siempre había buscado. Hoy quiero compartirte cómo, poco a poco, dejé atrás esa inseguridad y empecé a sentirme realmente libre. El primer paso que di fue sencillo, pero poderoso. Empecé a reconocer la voz que hablaba dentro de mí. Cada vez que surgía esa duda de si estaba haciendo algo bien o si era suficiente, me detenía y preguntaba: ¿de dónde viene esto realmente? Al principio era difícil, casi automático, porque había convivido con esa voz durante años, pero lentamente comencé a darme cuenta de que muchas veces esa inseguridad ni siquiera venía de mí, sino de expectativas o comentarios que otros habían dejado a lo largo del camino. Fue como descubrir un mapa interno que nunca antes había explorado. Luego pasé al siguiente paso: practicar la autoafirmación. Esto suena cliché, lo sé, pero funciona. Cada mañana, en lugar de iniciar el día revisando el celular o pensando en mis pendientes, tomaba unos minutos para decirme algo positivo, no importa lo pequeño que fuera. Lo importante era escucharme y creerlo. Empecé con afirmaciones como: hoy voy a dar lo mejor de mí, o merezco sentirme seguro en cada decisión que tomo. Aunque parecían solo palabras al principio, poco a poco empezaron a sentirse como una nueva voz en mi interior, una voz que me apoyaba en lugar de dudar de mí. Pero aún había algo más por hacer: enfrentar esas inseguridades de frente. Cada vez que sentía miedo de hablar en una reunión o de exponer una idea, en lugar de evitarlo, me obligaba a actuar. Sabía que para superar esa inseguridad tenía que pasar por ella,
no alrededor. Así que, en lugar de callar, comencé a participar activamente, a decir mi opinión aunque mi voz temblara un poco. Y ahí ocurrió algo interesante. Cada vez que enfrentaba ese miedo, sentía que la inseguridad se debilitaba, como si cada acto de valentía la desgastara un poco más. Un día, estaba en una reunión importante y, como era costumbre, sentí ese nudo en el estómago, pero esta vez recordé todo el proceso que había hecho hasta ese momento. Respiré hondo y en lugar de dudar, hablé con claridad. No fue perfecto, pero al final, por primera vez, sentí que mi voz era mía. Y lo mejor de todo, los demás lo notaron también. Ese fue el momento en el que supe que la inseguridad ya no me dominaba. Claro, de vez en cuando, esa voz sigue apareciendo, pero ahora sé cómo responderle. Cada vez que surge, recuerdo esos pequeños pasos: reconocer, reafirmar y enfrentar. Porque la seguridad no es algo que llega de golpe. Es un proceso de construcción, un paso a la vez, hasta que un día te das cuenta de que eres dueño de tu propia voz. Y ahora me siento libre, porque entendí que la inseguridad interiorizada solo tiene el poder que tú le das. Tú puedes quitárselo. ¿Te animas a intentarlo? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has dejado que la inseguridad te gane? Si alguna vez has sentido que esa voz te detiene. Hoy quiero que pienses en algo. La inseguridad no es tuya. Es solo una sombra que alguien más dejó en ti. Pero tú puedes decidir dejarla atrás. Piensa en todo lo que podrías lograr si hoy, solo por hoy, eligieras ignorar esa voz. Si, en lugar de escucharla, eliges avanzar, aunque sea con un poco de miedo, porque, ¿sabes algo? Cada vez que te atreves a hacer lo que esa voz te dice que no puedes, le quitas fuerza, le robas poder, y poco a poco esa inseguridad se convierte en solo un recuerdo. Así que aquí está mi propuesta. Empieza hoy, no tienes que hacer algo grandioso. Solo da un pequeño paso. La próxima vez que sientas esa duda, detente y recuerda que no es tuya. Habla, comparte tu opinión, toma esa oportunidad, hazlo a pesar del miedo y verás cómo cambia la forma en que te sientes. Porque la seguridad no es un regalo que te dan los demás, es algo que construyes tú, paso a paso, decisión a decisión. Así que, si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a un reto. Déjame en los comentarios qué pequeño paso vas a dar hoy para vencer esa inseguridad. Juntos podemos empezar a dejar atrás esas voces que no nos pertenecen y descubrir lo que realmente somos, porque al final, la seguridad está al alcance de todos y tú puedes hacerla tuya. ¿Estás listo para intentarlo? Esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.